No sé ni por dónde empezar a contar esto. Hoy tengo 67 años y hay una historia en mi vida que hasta ahora me pone la piel de gallina cada vez que la recuerdo. Sucedió hace más de 20 años, pero parece que fue ayer. ¿Saben cuándo uno vive un día que lo cambia todo? ¿Que divide nuestra vida en un antes y un después? Pues yo tuve un día así. Y hasta hoy no sé muy bien de dónde salió el valor que sentí en aquel momento. Era septiembre de 2003. Yo tenía 44 años y llevaba 6 meses trabajando como coordinadora de recursos humanos en una empresa grande aquí en Sao Paulo. Antes de eso, había sido afanadora en la misma empresa durante casi 3 años. Sí, afanadora, trapeando el piso de las oficinas. Y el dueño de la empresa, Leandro, había sido un verdadero tirano conmigo durante todo ese tiempo. Pero las cosas habían cambiado mucho. Él había cambiado, yo había cambiado y estábamos conociéndonos de una manera diferente, ¿saben? Aquella mañana de martes empezó como cualquier otra. Yo siempre llegaba temprano a la oficina, a las 7:30, porque me gustaba el silencio antes de que empezara el ajetreo. Había tomado el camión lleno, como siempre, con ese olor a gente sudada mezclado con perfume barato, el ruido del motor que hacía que mi corazón se acelerara de ansiedad cada mañana. Era época de lluvias en Sao Paulo, y recuerdo que llevaba un paraguas pequeño, de esos que no sirven para nada cuando sopla el viento. Cuando entré al edificio OSNI, la empresa, el portero, José, me saludó con esa sonrisa que siempre ponía desde que me habían ascendido. «Buenos días, doña Clarice», decía, y yo siempre sentía un hueco en el estómago, porque todavía no me acostumbraba al doña. Durante 3 años, para todo el mundo yo era solo la muchacha de la limpieza. Subí en el elevador pensando en los informes que tenía que terminar, en las juntas del día, en esas cosas normales del trabajo. Cuando llegué a mi oficina, imagínense, hasta hoy me emociona decirlo, había una pila de periódicos sobre mi escritorio que la secretaria había dejado. Era una rutina de la empresa. Siempre recibíamos los principales periódicos para estar al tanto de las noticias que pudieran afectar nuestro negocio. Me serví un café en una taza de porcelana blanquita, ya no en aquellos vasos de plástico que usaba cuando trabajaba en la limpieza, y empecé a hojear el primer periódico sin mucha prisa. Fue entonces cuando vi mi nombre en una columna de sociales. No fue exactamente así. Primero vi la foto. Una foto mía, no sé de dónde la sacaron, medio desenfocada, junto a una foto de Leandro mucho más bonita y profesional. El titular era algo como «La Cenicienta de asfalto», cómo una exafanadora conquistó el corazón del millonario. Se me revolvió el estómago. Literalmente, sentí como si alguien hubiera jalado el piso debajo de mis pies. Las manos me empezaron a temblar, de esa forma en que tiemblan cuando uno toma mucho café. Pero yo ni siquiera había dado un sorbo al mío. Leí el artículo completo, palabra por palabra, y con cada línea que pasaba, sentía una mezcla de rabia y humillación que nunca antes había sentido. La columnista, una tal Estela Moreira, había escrito como si yo fuera una oportunista que había seducido a mi jefe para conseguir un ascenso. Hablaba de mi origen humilde como si fuera algo sucio, como si tuviera que quedarme eternamente en el lugar que ellos creían que era el mío. Lo peor de todo era que había detalles allí que solo alguien muy cercano podría saber. Detalles sobre conversaciones que había tenido, sobre mi vida personal, cosas que no le contaba a cualquiera. Alguien me estaba traicionando, alguien quería destruirme. Me quedé quizás unos 20 minutos sentada allí, leyendo y releyendo aquello, sintiendo una ola de calor que me subía por todo el cuerpo. Era una sensación física, como si tuviera fiebre. Pensé en todas las personas que iban a leer eso, mis vecinos, los empleados de la empresa, los proveedores, los clientes. Pensé en mi mamá, que siempre se sentía orgullosa cuando les contaba a sus amigas de la iglesia que yo había progresado en la vida. Pensé en Leandro, que seguramente aún no lo había visto. Pensé en cómo esto le afectaría también a él, su reputación, sus negocios. Mi cabeza iba a 1000 por hora, imaginando escenarios, las conversaciones que habría en los pasillos. Ya podía oír los cuchicheos, las risitas maliciosas,
las miradas de lástima mezcladas con desprecio. Era exactamente el tipo de humillación que había intentado evitar toda mi vida. El tipo de cosa que me hacía sentir pequeña, insignificante, como si realmente no mereciera estar donde estaba. Cerca de las 8:30, Leandro apareció en mi oficina. Tenía una expresión que nunca le había visto, una mezcla de preocupación con una rabia contenida que hacía que se le saltara la vena del cuello. Traía el mismo periódico en la mano y cuando me vio, supe que él sabía que yo ya lo había leído. Clarice, empezó, pero levanté la mano para que se detuviera. No quería oír palabras de consuelo, no quería que intentara minimizar la situación. Yo sabía el tamaño del daño que aquello podía causar. ¿Quién fue?, pregunté, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Se quedó en silencio por unos segundos. Se pasó la mano por el cabello, de esa manera que hacía cuando estaba nervioso, y entonces me contó que sospechaba de Carolina Ferreira, una empresaria que había perdido un contrato importante con nuestra empresa unos meses antes. Al parecer, ella estaba llevando a cabo una campaña sistemática para destruir nuestra reputación, y yo me había convertido en el blanco perfecto. En ese momento, algo cambió dentro de mí. No sé explicar bien qué fue, pero fue como si una cortina se hubiera abierto en mi cabeza. Durante todos esos meses, desde que me ascendieron, había estado cargando una culpa secreta, como si realmente no mereciera estar en esa posición, como si tuviera que demostrarle a todo el mundo, todos los santos días, que era lo suficientemente competente. Cuando leía un correo que no entendía del todo, cuando participaba en una junta con términos técnicos que no conocía, cuando tenía que tomar decisiones que afectaban a decenas de empleados, siempre aparecía esa vocecita en mi cabeza diciendo: ¿quién te crees que eres? No eres más que una exafanadora. Pero allí, leyendo ese artículo malintencionado, viendo cómo intentaban reducir toda mi trayectoria a una historia de oportunismo barato, sentí una rabia limpia, una rabia justa. No era rabia contra mí misma, era rabia contra quien intentaba hacerme menos. Le dije a Leandro que necesitaba pensar, que necesitaba un tiempo a solas. Salió de la oficina un poco a regañadientes, pero respetó mi decisión. Me quedé allí, mirando por la ventana, viendo el movimiento de la calle, São Paulo despertando, la gente corriendo al trabajo, el tráfico formándose, esa rutina de todos los días. Pensé en cuántas mujeres estarían allí abajo, en esos camiones llenos, trabajando en oficinas, en tiendas, en casas de familia, mujeres como la que yo había sido un día, mujeres que quizás estaban pasando por lo que yo pasé, siendo tratadas con falta de respeto, como si fueran invisibles. Y pensé que si me escondía ahora, si dejaba que esa mentira se convirtiera en verdad en la cabeza de la gente, no solo me estaría traicionando a mí misma, estaría traicionándolas a todas ellas. Fue entonces cuando sentí esa fuerza extraña, subiendo desde el fondo de mi pecho, una fuerza que no sabía que existía, un valor que parecía haber salido de la nada. Alrededor de las 10 de la mañana, le pedí a la secretaria que convocara a todos los empleados a una reunión en el auditorio principal. A todos, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, de seguridad, de mantenimiento. Me miró un poco extrañada, porque esas reuniones generalmente las convocaba la dirección, pero hizo lo que le pedí. Mientras tanto, le llamé a mi mamá. Sabía que si alguien me iba a dar fuerza en ese momento sería ella. Le conté rápidamente lo que estaba pasando y se quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo, con esa voz tranquila que siempre usaba cuando yo era niña y tenía miedo: hija, tú siempre has sabido quién eres. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Colgué el teléfono sintiendo un calor en el pecho, una sensación de que no estaba sola en esa lucha. La fuerza que había brotado dentro de mí se estaba volviendo más sólida, más real. A las 11 en punto, bajé al auditorio. Nunca había visto a tantos empleados juntos. Había gente de todos los departamentos, de todas las edades, de todos los niveles. Algunas caras conocidas, otras que solo conocía de vista. El personal de limpieza estaba al fondo, un poco cohibido, como si no estuvieran seguros de si realmente debían estar allí. Los ejecutivos estaban en las primeras filas,
algunos revisando su celular, otros cuchicheando entre sí. Se podía sentir la tensión en el aire, esa energía de cuando todo el mundo sabe que algo importante va a suceder, pero nadie sabe exactamente qué. Leandro estaba sentado a un lado, mirándome con una expresión que no pude descifrar. ¿Era preocupación? ¿Admiración? ¿Miedo? Quizás era todo eso junto. Subí al escenario con las piernas un poco temblorosas, pero con la cabeza más clara de lo que había estado en todo el día. Empecé hablando sobre el artículo. No intenté ocultarlo, no fingí que no había sucedido. Leí algunos fragmentos en voz alta y se podían ver las reacciones en los rostros de la gente. Algunos parecían sorprendidos, otros avergonzados, otros curiosos por saber cómo iba a responder. Luego conté toda mi historia, entera. Hablé de cómo llegué a esa empresa hacía 3 años, necesitando desesperadamente un trabajo para mantener a mi familia. Hablé de lo que era despertarse a las 5 de la mañana, tomar 2 camiones para llegar a tiempo, de lo que era trapear el piso de las oficinas mientras la gente pasaba a mi lado como si yo fuera parte de los muebles. Hablé de cómo me sentía humillada cuando alguien hacía una broma sobre mi trabajo, cuando me trataban como si fuera tonta solo porque limpiaba baños. Y también hablé de cómo fui creciendo, estudiando por las noches, tomando cursos, mejorando, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque siempre soñé con ser más de lo que las circunstancias me permitían. Cuando llegué a la parte sobre mi ascenso, mi voz se volvió más firme. Expliqué cómo había llegado hasta allí, cuáles eran mis cualificaciones, lo que había hecho para merecer el puesto que ocupaba. No era el favor de nadie, no era el resultado de seducción u oportunismo, era el resultado de trabajo duro, de noches en vela estudiando, de luchar por lo que quería. Hablé de los proyectos que había liderado en esos 6 meses, de las mejoras que había implementado en el departamento, de los resultados que habíamos conseguido, números concretos, datos reales. No me estaba presumiendo, me estaba defendiendo con hechos. Y cuando terminé esa parte, algo increíble sucedió. José, el portero, comenzó a aplaudir, despacio, con esas manos callosas que yo conocía bien. Luego Ana, que trabajaba en la limpieza, se unió a él. Después Roberto, que era auxiliar administrativo, también empezó. Y se fue extendiendo, una ovación que comenzó precisamente con quienes menos esperaba. En ese momento, sentí que esa fuerza misteriosa que había surgido dentro de mí se estaba multiplicando. Era como si cada aplauso fuera un voto de confianza, como si cada persona allí estuviera diciendo que creía en mi versión de la historia. Levanté la mano pidiendo silencio, porque aún no había terminado. Hablé sobre la dignidad, sobre cómo todo trabajo honesto merece respeto, sobre cómo nadie debería avergonzarse de su origen o de su trayectoria. Dije que si ellos creían que yo estaba allí por mérito, iba a seguir trabajando para estar a la altura de la confianza que depositaban en mí, pero que si alguien pensaba que yo era una oportunista, una aprovechada, esa persona era libre de buscar trabajo en otro lugar, porque yo no iba a trabajar en un ambiente donde no fuera respetada. Mi voz salía fuerte, clara, sin temblar. No sabía de dónde venía tanta firmeza, tanta convicción. Era como si una mejor versión de mí misma hubiera tomado el control. Fue en ese instante que sucedió la cosa más inesperada de toda mi vida. Leandro se levantó de la silla donde estaba sentado y caminó hacia el escenario. El auditorio quedó en silencio total, de ese silencio en el que se puede oír la respiración de la gente. Subió al escenario, se puso a mi lado y comenzó a hablar. Dijo que conocía mi trabajo mejor que nadie allí, que había visto mi dedicación, mi competencia, mi integridad. Habló de cómo yo había transformado no solo el departamento de RH, sino la cultura de toda la empresa, creando un ambiente más humano, más respetuoso. Y entonces, gente, hizo algo que hasta hoy me deja sin palabras para explicarlo. Frente a todos esos empleados, sacó una cajita del bolsillo, se arrodilló y me pidió matrimonio. Allí mismo, en medio de toda esa confusión, en medio de la mayor crisis de mi vida profesional, él eligió ese momento para pedirme que me casara con él. El auditorio explotó.
La gente gritaba, lloraba, aplaudía, silbaba. Yo me quedé completamente paralizada, mirando esa cajita, a Leandro arrodillado frente a mí, a todas esas caras mirándonos. No era así como había soñado con una propuesta de matrimonio. De hecho, ni siquiera sabía si quería casarme con él. Nuestra relación todavía se estaba construyendo, todavía estábamos descubriendo quiénes éramos el uno para el otro, fuera de esa dinámica de jefe y empleada. Pero en ese momento, entendí que no era solo una propuesta de matrimonio, era una declaración pública. Era él diciéndole a todo el mundo que yo no era una oportunista, que nuestros sentimientos eran reales, que me respetaba y me amaba lo suficiente como para asumir nuestra relación de la forma más pública posible. Era su respuesta a ese artículo malintencionado, la defensa más elocuente que yo podría haber tenido. Y una vez más, sentí esa fuerza inexplicable guiándome. Dije que sí. Lo que pasó después fue una locura. La gente salió del auditorio comentando, llamando por teléfono, difundiendo la noticia. En pocas horas, la historia se había extendido a otras empresas, a otros círculos. La columnista que había escrito el artículo difamatorio intentó hacer un segundo reportaje, pero esta vez nadie le prestó atención. La narrativa había cambiado por completo. Ya no era la historia de la exafanadora oportunista, era la historia de la mujer valiente que enfrentó la injusticia con la cabeza en alto y fue recompensada con amor verdadero. Pasé el resto del día recibiendo llamadas de felicitación, flores, mensajes de apoyo de gente que ni siquiera sabía que me conocía. Empleados que nunca me habían hablado me detenían en los pasillos para felicitarme. Era como si, finalmente, hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Y lo más increíble es que ese lugar no estaba en una posición jerárquica, en una oficina, en un cargo. Estaba en mi propia piel, en mi propia historia. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, me senté en el sofá de la sala e intenté procesar todo lo que había sucedido. Desde la mañana, cuando vi ese artículo y sentí que el mundo se me venía abajo, hasta la noche, cuando estaba comprometida y con una sensación de victoria que nunca antes había experimentado. Lo que más me impresionaba no era ni la propuesta de matrimonio, aunque eso fue emocionante. Lo que más me impresionaba era esa fuerza que había surgido de la nada dentro de mí, ese valor que no sabía que tenía. ¿Desde cuándo podía hablar en público sin tartamudear? ¿Desde cuándo podía defenderme con tanta firmeza? ¿Desde cuándo sabía que merecía respeto y no tenía miedo de exigirlo? Era como si, ese día, finalmente hubiera encontrado a la mujer que siempre fui, pero que se mantenía oculta detrás del miedo y la inseguridad. Y una vez que apareció, ya no hubo forma de esconderla. Los meses que siguieron fueron transformadores. Nos casamos en una ceremonia hermosa, sencilla, pero llena de gente que realmente importaba. Empleados de la empresa, vecinos, familia, amigos, gente de todas las clases sociales, todas las profesiones, todas las edades. Fue la fiesta más democrática que he visto en mi vida. El sacerdote que nos casó dio un sermón precioso sobre la dignidad y el amor verdadero. Y justo después de la boda, comenzamos a trabajar juntos en un proyecto que era un sueño mío, una fundación para capacitar a personas en situación de vulnerabilidad social, especialmente mujeres que, como yo, necesitaban una oportunidad para demostrar de lo que eran capaces. La fundación comenzó pequeña, pero fue creciendo, ganando socios, obteniendo reconocimiento. Hoy, más de 20 años después, ya hemos capacitado a miles de personas, extrabajadoras domésticas que se convirtieron en empresarias, exafanadores que se convirtieron en supervisores, gente que solo necesitaba una oportunidad para brillar. También adoptamos a Lucas en esa época. Era un niño de 8 años que vivía en un orfanato, listo como un diablillo, pero con esa carencia de afecto que solo conoce quien ha pasado por el abandono. Recuerdo el día que fuimos a conocerlo. Estaba jugando solo en el patio, construyendo algo con legos, y cuando nos vio, no vino corriendo como hacen los otros niños. Se quedó allí, observándonos con esos ojos desconfiados, como si estuviera evaluando si valíamos la pena. Creo que fue exactamente por eso que me enamoré de él al instante.
reconocí esa postura defensiva, esa necesidad de protegerse antes de confiar. Era yo años antes, cuando aún no sabía que merecía ser amada. Hoy Lucas tiene 30 años, es ingeniero, está casado y es padre de 2 hijos que me llaman abuela. Y hasta el día de hoy, cuando la vida se pone difícil, viene a hablar conmigo, porque sabe que entiendo lo que es necesitar reconstruir la autoestima desde cero. De lo que más me enorgullezco, mirando hacia atrás, no son ni los logros profesionales, ni el reconocimiento que terminé recibiendo. Me convertí en conferencista, escribí un libro sobre mi historia, recibí premios, fui invitada a eventos importantes. Todo eso fue gratificante, claro, pero lo que más me enorgullece es haber descubierto, en ese día terrible y maravilloso de septiembre de 2003, que siempre fui más fuerte de lo que imaginaba, que dentro de mí siempre existió una mujer valiente, íntegra, capaz de defenderse a sí misma y a los demás. Solo estaba esperando la situación adecuada para aparecer, y cuando apareció, cambió no solo mi vida, sino la vida de mucha gente a mi alrededor. La fuerza que sentí ese día no era mía, no era algo que yo hubiera construido, era algo que siempre estuvo allí, esperando el momento de ser descubierta. Hoy, cuando miro hacia atrás, todavía me emociono al recordar ese momento en el auditorio, no solo por la propuesta de matrimonio, sino por esos primeros aplausos que vinieron precisamente de quienes menos esperaba, de José, de Ana, de Roberto, gente sencilla como yo, que entendió que mi lucha era también su lucha, que reconocieron que si yo podía estar allí defendiendo mi dignidad, ellos también podían defender la suya. Creo que eso fue lo que más me marcó ese día, darme cuenta de que nuestra fuerza individual puede despertar la fuerza de los demás, que cuando uno se levanta por sí mismo, se está levantando por todos los que viven situaciones parecidas, y que el valor es contagioso. Una persona valiente puede inspirar a decenas, cientos, miles de otras personas a encontrar su propio valor. Leandro murió hace 5 años, cáncer, descubierto demasiado tarde. Fueron 18 años de un matrimonio muy feliz, no voy a mentir. Realmente se convirtió en el hombre que yo soñaba que podría ser en esos primeros meses difíciles de nuestra relación. Protector, cariñoso, un verdadero compañero. Nunca más volvió a ser el tirano que fue conmigo al principio. Creo que ese día en el auditorio también lo cambió a él, de una manera que quizás ni siquiera se dio cuenta por completo. Hoy administro la Fundación sola, con la ayuda de Lucas y de un equipo increíble. Sigo viviendo en la misma casa, sigo despertándome temprano, sigo tomando el camión de vez en cuando, porque me gusta sentir la ciudad, recordar de dónde vengo. Y cada vez que recibo a una mujer joven en mi oficina, una mujer que está tratando de cambiar su vida, que está luchando por ser respetada, que está descubriendo su fuerza, pienso en ese septiembre de 2003. Muchachas, no sé de dónde viene esta fuerza que a veces aparece dentro de nosotras. No sé si es Dios, si es el universo, si es nuestra propia esencia luchando por manifestarse. Lo que sí sé es que existe y que está ahí dentro de todas ustedes, esperando el momento adecuado para aparecer. A veces el momento adecuado es el peor momento posible, como fue en mi caso. A veces la fuerza aparece justamente cuando creemos que ya no podemos más, que no tenemos nada que perder. Y cuando aparece, descubrimos que somos mucho más de lo que imaginábamos, que merecemos mucho más respeto del que creíamos, que nuestra historia, por más sencilla que sea, por más común que parezca, tiene valor. Y que ese valor no necesita la aprobación de nadie para existir.